Buen día, mi nombre es Lisbeth Ojeda y junto a mi compañera Sandra Zambrano somos estudiantes del segundo semestre de Educación Inicial en la UNEA en Extensión El Carmen. Hoy realizamos esta entrevista para nuestro proyecto en la asignatura de Investigación Historia de Vida, a cargo del licenciado Líder Lancho Vasco. En esta entrevista queremos compartir la historia del señor Rolando Alcíbar, un ecuatoriano que enfrentó desafíos profundos para encontrar tratamiento médico adecuado para su hijo. Su historia refleja el sacrificio, esperanza y la fortaleza de una familia que lucha unida ante la adversidad. Nos acompaña el señor Rolando Alcíbar, quien nos compartirá su experiencia y los retos que vivió para asegurar el bienestar de su hijo desde el diagnóstico del cáncer en Ecuador hasta su regreso a Italia para recibir tratamiento. Bueno, el tema es el impacto del cáncer en la vida familiar tras el diagnóstico de un hijo. Bueno, el título que escogimos es El impacto del cáncer y cómo afecta en la vida de Rolando Alcíbar y su familia tras el diagnóstico de su hijo como parte del proyecto de investigación Historias de Vida. El tema es el impacto del cáncer en la vida familiar tras el diagnóstico de un hijo en el área familiar. El problema es el diagnóstico del cáncer y su impacto en la vida familiar a la persona Rolando Alcíbar. Yo pienso que sí impacta en ambiente psicológico, en tipo psicológico y también en nuestro día cotidiano, porque nosotros los seres humanos no estamos previstos para un diagnóstico así o un tipo de malatía así que te venga de repente. Y principalmente que sabemos que el cáncer es una enfermedad catastrófica, sí nos afecta bastante y sobrellevar esa noticia o ese tipo de carga eh, te agobia mucho psicológicamente y en lo personal en la familia. Bueno, yo cuando me vine en Italia en el 2002, más o menos aproximadamente en el 2003, yo conocí a mi esposa. Tuvimos 2 años de noviazgo más o menos y después eh, nació Anthony, mi primer hijo, y en el 2006 nos casamos, ¿no? Estuvimos hasta el 2011 aquí, en Italia. No, pues después, en el 2011 nació Pier Francesco, nuestro segundo hijo, y en septiembre del 2011, sí, septiembre, porque él nació en mayo, en septiembre de 2011 nos regresamos a Ecuador. En noviembre de 2011, disculpe. Él más o menos tenía 5 o 6 meses. Ya, ¿y cómo fue? Nos gustaría que describas lo que sintió al recibir la noticia del diagnóstico de su hijo y me dijeron que fue desde un problema de vista. Sí, principalmente nosotros la primera situación que pasamos con él fue de que él le salió un herpes en la carita y transcurso de ese herpes lo hicimos, la abuela viajó de aquí a Ecuador y se notó eso y como te digo, hicimos atenderlos donde el doctor, donde un neurólogo se dice, oculista y aparentemente dependiendo de ese herpes se le veía, es un virus que él se lo refregó y se refregó los ojitos y le afectó las córneas, ¿no? Y nosotros ya estábamos en tratamiento con él de eso de las vistas, de las córneas y todo, a ver si se podía hacer algún tratamiento. Le hicimos el tratamiento, pero llegamos a la conclusión que a él, ese virus le había afectado las córneas. Teníamos que hacerle trasplante de córnea. La segunda pregunta es, ¿qué emociones experimentaste al saber que en Ecuador no contaban con los recursos necesarios para tratar a tu hijo y darle una oportunidad de luchar por su vida? Al respecto de la enfermedad del trasplante, no, nos impactó un poco porque la primera emoción que uno tiene es que pierdas tu vista y de que es ciego, ¿no? Pero después que descubrimos esta enfermedad que es el cáncer, linfoma, él tiene linfoma, allá me detectaron linfoma linfático crónico, pero en realidad era un diagnóstico equivocado, porque él, después que me le diagnosticaron eso, me lo llevé a Quito y me le diagnosticaron linfoma no Hodgkin, que es un tipo de linfoma, un tipo de cáncer agresivo que se cura por el momento, pero sigue, como te digo, rebrotando con el tiempo, ¿no?
nosotros al ver esta situación de mi hijo que en Ecuador no tenía, no nos daban esperanza porque el tratamiento, el trato allá de los doctores, de enfermeras, es un poco brusco, un poco, digamos así, exagerado en criterio del ser humano, no hay compasión, digamos, ¿no? Y nosotros de la desesperación, porque a él lo vimos que cada día más se iba deteriorando su salud, se recuperó con una quimioterapia equivocada que me le habían dado y optamos por hacer lo posible. Yo como estuve 10 años en Italia, para fortuna mía, quizás la bendición de Dios también, yo tenía mi permiso, una carta que se llama acá permiso de soyorno, pero te lo dan siempre por 2 o 3 años. Yo tuve la suerte de tener una permiso de soyorno ilimitado, que con esa fue mi esperanza, ese documento fue mi esperanza de poder regresar después de 12 años, que no se podía. Pero aquí te digo, estuvo el poder de nuestro Padre Celestial, Dios, que Él actuó quizás viendo también la sensibilidad de nosotros o como pertenecemos a su organización también, nosotros ayudamos, contamos con la ayuda de Él y eso nos permitió regresar acá y hacerle un nuevo tratamiento desde cero a mi hijo que nos diagnosticaron linfoma Hodgkin. Ya no Hodgkin, sino Hodgkin, que ese tipo de cáncer sí es curable en la actualidad. Y te cuento que mi hijo estuvo muy mal acá. Estuvo los primeros meses, yo llegué en noviembre del 2000, el 1 de noviembre de 2023, llegamos acá. El sábado cumplimos un año de estar acá y nos recordábamos esa bruta experiencia. Y al llegar acá, me tocó movilizarme a actualizarle tercera sanitaria, cosas así, documentos, y total que lo ingresé al hospital, pero mi hijo ingresó con una hemoglobina de 5%. Prácticamente él estaba luchando con un infarto o un paro cardíaco, ¿no? Pero en la actualidad seguimos el tratamiento, lo ingresamos, lo dieron un tratamiento que se llama ese tipo alternativo, porque nosotros como somos testigos de Jehová, no usamos la sangre para hacer transfusiones, no usamos. Nosotros rechazamos la transfusión porque él no me lo querían atender por ese motivo, que nosotros no aceptamos transfusiones de sangre. Y te digo que logramos a tratar de que le hagan este tratamiento alternativo y sí nos costó, pero vimos los resultados en pocos días de la primera quimioterapia, ayudándolo con extracto de zanahoria y de remolacha para que le suban las defensas, la hemoglobina. Y te cuento que él en base a la hicieron 6 ciclos de quimioterapias y progresivamente iban superando que hasta los doctores se quedaban plasmados, decían, ¿qué has hecho, Anthony? Que el tratamiento está siguiendo excelentemente bien. Y él hace 2 meses tuvo la visita porque terminó el tratamiento de quimioterapia y tuvo una visita después de 2 meses, lo citó la doctora para hacerle nuevos exámenes y todo. Y los exámenes verdaderamente, mi hijo ha recuperado de 54 kilos que pesaba, pesa 82 ahora. Y los exámenes, los valores de los exámenes, la hemoglobina está a 16,5. Y los valores están excelentemente, te digo, estamos contentos por esa parte, contentos con la bendición que tenemos de nuestro Padre Celestial y las ganas que también ha puesto él y toda la familia. Nos fortalece muchísimo ese resultado. Es verdad. Al decidir regresar a Italia, ¿qué emociones experimentaron ante la incertidumbre de no saber si les permitirían el ingreso o si el tratamiento sería posible? Porque ustedes tomaron la decisión, pero nada era seguro. Sí. Te cuento que el corazón batía 1000 por segundo. Son una incertidumbre que tú no sabes. Lo único que te queda es rogar, orarle a Jehová Dios. Y Él siempre escucha nuestras oraciones y se las pedimos de corazón y hacemos lo que a Él le agrada, ¿no? Y a mí me ha tocado, te cuento que mi vida personal, la meto un poquito aquí porque mi vida era un poco descarriadita en sentido de familia y todo. Tenía, por digámoslo así, malas amistades en el senso que no hacen lo que es bueno, no adoran a Dios, digamos. Y
Es, Sí, que le dime. iba a decir en la siguiente pregunta. No sé si está conectada. Le pongo a aceptar. Sí, póngale cita. ¿Me escuchas, mujer? Sí. Ya, la 5. Vamos con la pregunta 5. Al ver a tu hijo enfrentar una situación tan grave a su edad, ¿qué impacto tuvo en esto en tu visión como padre y en tu fortaleza emocional? Tuvo un impacto demasiado grande porque yo sentía que a mi hijo lo perdía. Todos sentíamos eso más que todo, ¿no? Nosotros los padres, la abuela que vive acá, toda mi familia, y pienso que también hasta los conocidos, porque ellos no, mm, ¿cómo te digo? Me conocen a mí, lo conocen a él, y nosotros al ver que enfrentábamos una enfermedad grave así, creo que también le afectaba a los que no eran familiares, ¿no? Pero en lo personal nos afectó mucho porque la incertidumbre era todo el día, uno se desvelaba en las noches, pensando en el... Nosotros los seres humanos tenemos una mente que va más allá de lo que uno piense, este tipo de enfermedad te llega a hacer pensar del mañana y sabemos a la conclusión que llegan estos tipos de enfermedad al cáncer, digamos, ¿no? ¿Cuál es la conclusión? Y como en nuestro alrededor vemos muchos casos y hay muchos tipos de esta enfermedad, a nosotros se nos venía a la mente eso. Es verdad. Además de que la mente es muy poderosa. Puede uno estar tranquilo, pero de un momento a otro nos cae un golpe de agua fría y nuestra mente vuela, pensando lo peor, esperando siempre lo peor. Pero bueno, qué bueno que no haya sido así y ahora estemos bien, ¿no? La otra es que rememorando el momento en que encontró la fuerza para aceptar la situación en la que se encontraban y tomar la decisión de partir hacia Italia con la esperanza de darle una oportunidad de recuperación. ¿Cómo fue ese momento exacto en el que usted dijo, bueno, tengo que hacer algo porque esto es demasiado? Disculpa si, como te digo, me viene un poquito nostalgia, ¿no? A todos. Sí, las emociones son... nosotros para tener las cosas, yo pienso que a toda persona para poder lograr un objetivo, o no un objetivo, una estabilidad de vida como ustedes, y me alegro que se estén esforzando, porque ustedes, los que están siguiendo, no es fácil. Seguir la universidad no es fácil. Para el día de mañana dice, yo ya quizás forme mi familia, pero soy una profesional. Pero en nuestros días, en Ecuador, más que todo en toda Latinoamérica, la situación económica y la delincuencia ha crecido extremadamente mucho, que tus sueños se te desvanecen, porque tú te esfuerzas para ser profesional, tener tu título y decir, ya no ganar lo que gana un jornalero, sino ganar un poquito más, ¿no? Así mismo me pasó a mí, yo me forcé 10 años acá, trabajé duro, muchos inviernos con hielo, con sol, con demasiado frío y muchas situaciones que quizás cuando una persona no emigra no lo sabe, pero me costó mucho. Y así mismo tomar la decisión me costó mucho, porque yo pensaba día y noche en lo que he hecho y lo que voy a dejar, ¿no? Pero también pensaba en la vida de mi hijo. Era que yo me ponía contra la espada y la pared y me tocó decidir, me tocó dejar todo. Y es muy duro porque, ¿cómo te digo? La, la mente del ser humano vuela mucho más allá, pero ahorita estoy contento que no obstante dejando todo el sacrificio, el esfuerzo que uno hizo, eh, estamos felices, contentos con a mi hijo. Quizás si yo no lo hubiera traído para acá, no lo tuviera con nosotros. Es duro, Es muy es dura. emocionante escuchar todo esto porque entendemos el sacrificio familiar
el sacrificio de un padre y ustedes regresaron a Italia, me imagino que pensando no volver, ¿verdad? O no No, sé qué pensaba en ese no momento. sabíamos, no sabíamos Claro, el tiempo de regreso, no lo sabemos todavía, porque esto es una lucha que vamos a tener, pienso que, quizás yo lo pienso para el resto de la vida de mí. Y no sé ellos, si quizás rehagan su vida acá, como son nacidos acá, tienen sus documentos en regla. Y también te digo que estoy muy contento porque no obstante cuando llegué acá me pusieron contra el piso, yo me iba en un sindicato donde ayudan a hacer los documentos, a renovarlo todo, me decían, tú ya perdiste los documentos, ya no tienes nada que hacer, ya no puedes hacer nada. Pero te digo, las oraciones tienen poder, hermano. Yo le oraba tanto a Jehová Dios y hace no hace todavía un mes fui y retiré mi documento de mi hijo, el menor, y yo. Y nos dieron por 10 años más. excelente. Sí, Es grandioso pensar, o sea, uno deja todo atrás, pero lo bueno es que está teniendo fruto, está resultando y así que lo que va atrás no sea tan doloroso, me imagino, ¿verdad? sí, los momentos de angustia, los momentos que pasamos, creo que el tiempo pasa y no regresa, sino que uno se emociona porque vivir en esta historia, recapitular lo que uno realmente siente y en los momentos que se encuentra, es difícil que se te salte una lágrima, ¿no? Es verdad. Continuamos. La pregunta 6 es, ¿qué implicaciones personales tuvo para ti hacer sacrificios tan profundos por el bienestar de tu hijo, con la incertidumbre de no saber si serían suficientes? Eh, nosotros tuvimos que optar por tomar una decisión. No sabíamos, pero sabemos que Europa es un país muy avanzado. Teníamos la esperanza de que quizás todos no tengan esa fortuna, ¿no? De decir, ellos nacieron allá y me lo llevo allá y quizás, como te digo, todas las personas que sufren este tipo de calamidades no tendrían no corrían la misma suerte o fortuna, digamos así, que la corrí yo, que me dio la posibilidad de emigrar y tener un documento que me sirvió para reentrar a Europa, porque ahorita es difícil, con que piden visado y no te dan la visa, te la niegan, es demasiado difícil. Yo pienso que los esfuerzos que las personas hacen allá, en veces lo hacen demasiado esfuerzo y son en vanos. Nosotros, en cambio, nos valió la pena, digamos así. El sacrificio valió la pena, tuvo su recompensa. Sí, en pocas palabras, sí. Ya, desde que su hijo ha comenzado a mejorar con el tratamiento, ¿qué cambios ha notado en usted como padre y en la relación que tiene con él? Y no solamente usted, también podríamos incluir a su familia, porque sé que también fue difícil volver allá. Sí. Bueno, yo te digo que las reacciones para nosotros son todas favorables en el sentido emocional, en el sentido psicológico para ellos, porque mi hijo, él no decía nada, pero yo ahora lo veo contento, hacemos deporte juntos, salimos juntos, vamos a las reuniones juntos, salimos a predicar juntos y hacemos porque él se siente todavía, no obstante tiene 19 años, pero él se siente un pícolo, un chiquito para nosotros, porque lo veo así, como que más o menos te pongo el ejemplo de la gallina con los pollitos, que hasta que cuando la gallina no los deja, ellos siguen debajo de sus alas, ¿no? O la gallina les busca el alimento. Yo pienso que él se siente así todavía. Es verdad. Y es grandioso, me imagino, para él sentirse así, sentirse con sus padres y que no está solo y tiene el apoyo de ustedes constantemente. Sí, yo pienso que sí se refleja en todo, como él, en su actitud, su comportamiento, porque antes era un poco frustrado, porque a nadie le gustaría estar en un hospital un mes, 2 meses, que te pinchen todos los días, que te hagan análisis, y él ya salió de ese calvario, digamos. Sí, seguimos.
La siguiente pregunta es, ¿de qué manera ha transformado esta experiencia tu percepción de vida, la salud o la importancia del tiempo compartido con tu hijo? No escuché bien la pregunta. ¿De qué manera ha transformado esta experiencia tu percepción de la vida, la salud o la importancia del tiempo compartido con tu hijo? Yo te digo que la vida es algo muy valioso, que es un regalo que nosotros recibimos de parte del Creador y tenemos que cuidarla, porque una vida que se apaga, no solo lo sentimos nosotros como familia mal, sino también Dios, porque Él nos creó con un propósito. Él nos creó con un propósito de que habitemos la tierra y vivamos para siempre, pero lamentablemente eso no se cumplió, porque nuestros padres sabemos que Adán y Eva pecaron y nosotros heredamos el pecado y la muerte. Pero yo he aprendido y me ha ayudado mucho, te digo, y no sé si pienso que hago bien mentarlo, el estudiar la Biblia nos enseña muchas cosas maravillosas que quizás yo no las sabía y la importancia que tenemos que darle a una vida de un ser humano. Más que todo, porque nosotros, Jehová Dios, a nosotros nos ha dado, los animales también tienen vida, pero ellos los ha hecho como para que nosotros nos alimentemos de ciertos animales, ¿no? Pero la vida del ser humano es única, y cuando una vida se apaga, mmm, tenemos esperanza en la resurrección, pero hasta que llegue ese momento es duro, es difícil sobrellevar, como te digo, ese momento que tú lo pases. Y yo en lo personal lo pienso así, que es un regalo de Dios, la vida, y hay que cuidarla mucho y hasta cuando esté a nuestro alcance. Es verdad. Este, para culminar, tenemos la última pregunta, que sería, cuando su hijo crezca y mire hacia atrás en esta historia, desde el día de su nacimiento hasta el día de hoy, ¿qué enseñanza espera que se pueda extraer sobre la fortaleza y la esperanza de todo este proceso? ¿A quién? A mí, No, a mí. usted como padre, ¿qué enseñanza espera que pueda aprender a su hijo de esta experiencia sobre la fortaleza y la esperanza que han tenido? Mira, yo te digo, Sandrita, que no lamentablemente, por fortuna, digamos así, nosotros tenemos un instructor que es maravilloso, que es Dios. Y gracias a Él, Él nos está instruyendo y nos sigue instruyendo y Él a nosotros nos enseña principios que para ponernos día a día en práctica y hacer las cosas que a Él no le desagradan. Y ellos lo saben a fondo. Y yo pienso que ellos, no obstante, porque todo está escrito, las profecías se están cumpliendo toditas. Y falta poco para que culmine este sistema malvado que hay, ¿no? Pero todas las profecías, ellos lo saben. Y yo pienso que sí, como padre me esforzaré como animarlos a que no pierdan ese camino, a que sigan ese camino. Porque yo lo vine a conocer grande y todavía estoy a tiempo. Y le doy gracias a Dios de haberme guiado por ese buen camino. Porque la gente que no está en el camino, hermana, de la palabra, está en tinieblas. Es como un cielo, como cuando se va la luz, tú no ves nada. ¿Me entiendes? En cambio, tú guiarte por los caminos de Dios, no hay más camino que ese. Andas con la luz, andas siempre en la perspectiva de ver las cosas buenas y hacer el bien para todos. Aunque pasemos situaciones difíciles, como te digo. Pero estoy contento de que ellos se estén esforzando, hagan el mayor esfuerzo, no obstante la escuelita, no obstante, ahorita en 2 meses tiene que de nuevo irse a hacer una PET, una TAC, exámenes profundos, y nosotros tenemos la esperanza y estamos seguros, no al 100%, pero lo vemos bien, amigo, y esperamos resultados positivos todavía. Me, me da mucho sentimiento saber que muy aparte, en su familia existe el amor. Y me contaron que cuando usted viajó a Italia, su esposa no los pudo acompañar en ese momento. Eso fue difícil. Sí, quisiera que me comparta un poco sobre ese momento tan específico. Como usted como padre, el pensar en sus hijos. Bueno, te digo que, ¿cómo te explico? Eh, por lo general nosotros los hombres de todo
de todo el mundo, pienso más que todo en Latinoamérica, nuestras espositas, pocas son las que trabajan en el campo o ayudan a sus esposos, o la mayoría de los hombres son los que nos esforzamos y llevamos el alimento a nuestra casa, ¿no? Las espositas cuidan sus hijos. Pero en este caso, nosotros ya sabíamos, 2 años antes habíamos sacado pasaporte los cuatro, porque teníamos ese instinto de decir, si no más bien acá, tenemos la opción B, ¿no es cierto? Plan B, A y B. Y optamos por el plan B, pero antes de que nosotros partiéramos para acá, los tres, yo a ella hice el esfuerzo, porque como a ella se le caducó el soyorno que te decía por 2 años, ella no pudo obtenerlo porque en ese tiempo no fuimos, y después que no fuimos, como al año lo llamaron que también le daban el terminado. Yo le digo, no te vayas porque no nos va a servir, nosotros ya estamos acá. Y nosotros le pedimos la visa para España. Nos Ya. costó más o menos aproximadamente, gastamos como $700 y se la negaron, se la negaron. Nosotros teníamos la esperanza de que ella viaje junto con nosotros, que hubiera sido lo más maravilloso, ¿no? Pero asumir, tomar la decisión porque le negaron, no podíamos quedarnos atrás. Y te digo que fue algo lindo porque nosotros hasta este diciembre del año pasado podíamos entrar. Si yo ya decidía venir a España, ya no podía entrar. ¿Me entiendes? Se me cerraban las puertas. Me tocó hacer el papel de papá y mamá. Y también estuvo la mamá de ella, que gracias a Dios le agradezco mucho. Ella los atendía a mí mismo, nos cocinaba. Yo hacía por ahí mis horitas porque no tenía un trabajo estable. También llegué en noviembre, diciembre, enero, por ahí me hacía mis horitas. Ellos se quedaban en casa, mi hijo enfermito, y en enero comencé a trabajar. Pero te digo que sí nos hizo falta. Y ese momento que tú vives así, yo nunca, desde que nos casamos con mi esposa, nunca nos habíamos separado. Nunca. Y esto fue una cosa tan difícil. Mi esposa se enflaqueció. Yo me enflaquecí un poco, sí, porque tú los alimentos que ingieres no los digieres, no los asimilas. Y tocó, pero por otra parte también teníamos que ver o la familia toda junta o la familia incompleta, ¿no? Porque nosotros en la mente decíamos eso. Y tocó también sacrificarlo. Fue unos tiempos muy difíciles antes para ella, porque ella le tocó aprender a ordeñar vaca porque no sabía, porque ese trabajo lo hacíamos yo, lo hacían mis hijos, y primer mes un chico le ayudaba, después no venía, y con eso se sustentaba ella ya, y se esforzó, y así, bueno, al final la mamá le hizo el invito, ella es ciudadana italiana, y te digo que se presentó ya a la cuestura, después de 2 o 3 meses tiene que retirar su documento. Te digo, hermana, por eso yo te les digo a ustedes, y lo sé que ustedes estudian la Biblia, practican tus padres, y es algo maravilloso. Si nosotros no tenemos la ayuda de Dios, no somos nada, Sandrita, no somos nadie. En primer lugar hay que poner siempre a Dios, para que Él es el que comanda todo. Él es como, no sé si tú sepas la experiencia, para que se lo comieran. Él. Y esas cualidades nosotros tenemos que poquito a poco irlas cultivando si no las tenemos. Yo te digo que en lo personal mi vida ha cambiado mucho. Quizás me toque trabajar un poquito en el genio, porque vengo de una familia que mi papá era muy corregente, quizás tú lo tuviste la oportunidad de conocerlo, pero estoy tratando de trabajar en eso. He cambiado en muchas otras cosas. Mi vida, te digo que es otra. De ¿Qué es? dejar una vieja personalidad y ponerme una nueva personalidad es otra. Muchas personas viven equivocadas hoy en día en el mundo, pero yo te cuento que es real. Y mi experiencia, cuando yo le predico a las personas, yo pongo mi ejemplo en primer lugar, porque yo era un desastre, no, en lo personal. Pero ahora mi vida es otra. Yo soy otra persona, digamos así. Hola, ¿me escuchas? Hola, otra vez. Hola, sí. Sí, me escuchan. Se le Sí, parece que se acabó el tiempo del Zoom, ¿no es cierto? Sí, creo que sí. sí, Se es. alargó más, Bueno, pero fue bonito.
Bueno, yo te digo, como yo les agradezco mucho, porque de verdad, y también entiendo a Chico, como te haya dicho de primero que sí y después no, porque como te digo, es muy triste recordar esos episodios que uno pasa. Bueno, yo por fortuna nosotros tenemos todavía la fortuna, te lo digo porque ya lo vemos bien a mi hijo, ahorita sonreímos, nuestras caras son diversas, son alegres, o en veces lloramos también de felicidad, pero antes llorábamos de tristeza, de un incógnito que teníamos nosotros, una incertidumbre que pasar. Y yo entre mí, yo le comenté a mi esposa, me dice, si tú quieres hacerla, hazla porque igual es algo que ellos necesitan hacer un deber y nosotros sabemos porque tenemos mi sobrino también que quizá esto, hay otras personas que les tocan otras cosas y en veces son un poco difíciles, ¿entiendes? Es Mm, mm. verdad, estábamos un poco con la incertidumbre, porque puede que la historia sea la misma, pero es diferente como las personas. Claro. Cada persona es un proceso de un mundo. Y contarlo tal vez para otra persona hubiera sido difícil, compartirlo, no por tal vez cómo le afecta y el mal momento o todavía es algo que no supera. Y yo sí estoy muy agradecida con usted, estoy hasta con su familia porque nos están ayudando en esta tarea de que en este momento más que una tarea se siente diferente porque fue algo demasiado hermoso compartir con ustedes esta historia y estoy muy agradecida con ustedes. De verdad, yo deseo todo lo mejor para ustedes, que su familia se encuentre bien, que su hijo se encuentre bien y que todo de ahora en adelante para ustedes vaya para bien. Sí, yo te digo que sí, Sandrita, porque nosotros, como te digo, siempre yo tengo presente, cuento con el ser más poderoso del universo, que Él no nos deja a cada uno de nosotros, a nadie. Si tú se lo pides de corazón y oras, pides tus oraciones detalladas y exclusivamente y haces lo que Él agrade, Él nunca te va a desamparar, nunca. Y eso y yo digo porque yo, en mi corazón o en mi mente, quizás si yo no hubiera cogido, no estudiara la Biblia, yo estuviera un poco, como te digo, hay muchas personas que sufren de esta enfermedad que se llama, eh, que es común ahorita, Depresión, eh, ansiedad. depresión, sí, ya, porque no pueden llegar, pero a mí Dios me ha curado de todo. Yo esos males no lo... Sí, me da tristeza contar la historia porque uno revive, recapitula todo lo pasado. Pero como te digo, yo te la conté a ti y no voy a pensar más en él, porque yo sé que Dios es bueno y Él nos ayuda a cada uno de nosotros. Y yo te agradezco mucho y bueno, si no la sabía la historia, porque la sabían por pedazos así, igual no está toda completa, pero yo sé que todos ustedes se conmovieron y me conmoví yo porque es triste, hermana, es triste. Pero también es alegre escuchar que estamos bien, que no obstante dejamos, como tú dices, todo dejé yo allá. Me hice una linda casa que la disfruté pocos días de la pandemia hasta que nos vendimos. Y quizás tú no conociste, tu papá creo que sí conoció. Pero, como te digo, yo sé que si algún día voy es la de encontrar, aunque sea viejita, pero la de encontrar, ¿no? Pero no, eso no sirve, las cosas materiales se hacen, hermana. A mí alguien me dijo un día, no te preocupes por lo material, porque yo lloraba, pasaba un mes llorando solo, me iba a trabajar, pensaba en el sacrificio que había hecho. Mis hermanas me decían, ñaño, las cosas materiales se hacen. Si tú tienes la fuerza, la misma fuerza, o Diosito te da las dos manos y los dos pies y tu cerebro, tú las cosas materiales las puedes hacer mucho más hermosas de las que las tienes. La vida no se hace. Y eso como que me abrió un poquito los ojos porque yo estaba como pegado más a lo material. Y la Biblia también te enseña eso, que tú no tienes que pegarte, porque eso son cosas momentáneas. ¿Me entiendes? La vida eterna es una sola, esa es para siempre. Y eso nomás es. No sé si Lisbeth tiene algo que decir. Yo por mi parte también le agradezco mucho por compartir su historia. Sé que no ha sido un proceso fácil, ha sido difícil para toda su familia, más que todo para su hijo, el ver qué va a pasar mañana y vivir ese proceso. O sea, es increíble lo que puede hacer el amor de un padre y de una familia, de verdad. Para mí me ha dejado una enseñanza increíble. Muchísimas
Muchísimas gracias al señor Rolando Alcíbar por compartir esta historia con nosotros. Es un gran ejemplo de perseverancia y amor por la familia. Esperamos que su experiencia inspire a muchos como nos ha inspirado a nosotros.